Buenos días y buenas tardes a todas y todos. En nombre de la profesora Gloria Munilla, de la UOC, y del profesor Francisco Javier Gómez Espelosín, de la Universidad de Alcalá de Henares, y del mío propio, que yo soy Borja Antela, de la Autónoma de Barcelona. Bueno, bienvenidas a los lunes clásicos al sol y a la sesión de hoy en el marco del máster del Mediterráneo Antiguo de la UOC, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alcalá de Henares. Es un auténtico honor y un placer estar con vosotros y a lo largo de estos lunes entre octubre del 2020 y junio de 2021, ya estamos pasado el Ecuador, para compartir estas ideas e intereses de investigación con la serie de seminarios web en línea que proponen que cualquier investigador en temas relacionados con la antigüedad se reúna con otras personas en línea y nos haga partícipes de sus últimos proyectos de investigación en el ámbito del mundo antiguo. Estos seminarios se ofrecen en el marco del máster del Mediterráneo Antiguo ya mencionado. La estructura de las sesiones, os lo recuerdo, es muy sencilla y será pues de 5:30 a rigurosamente 6:30. En la primera de las secciones pues tendremos esta presentación que ahora os explicaré, y en una segunda fase pues los participantes y las participantes pues podréis plantear dudas o comentarios o preguntas que el investigador pues pueda resolver. Así pues, sin más dilación, quisiera dar la bienvenida y pasar a presentaros a nuestro invitado de hoy, el profesor Sergio García Dils de la Vega. Buenas tardes. Hola. No nos conocemos personalmente, pero te presento un poco para que todo el mundo pueda saber un poco tu trayectoria. Sergio, eres doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla, premio extraordinario de doctorado, estudios de posgrado en el Instituto Estatal Pushkin de Moscú, arqueólogo municipal de Écija, en Sevilla, investigador en proyectos I+D de la Universidad de Sevilla, Zaragoza, Autónoma de Barcelona y York, en Canadá, así como el SeaKite Project de Egipto, bien conocido aquí. Eres un profesor tutor en la UNED de Sevilla y tus campos de trabajo son arqueología romana y tardoantigua, epigrafía latina, gestión del patrimonio histórico, artístico y arqueológico, y sistemas de información geográfica aplicados como herramienta de documentación y análisis arqueológico rural y urbano. Sergio ha publicado en estos campos más de un centenar de artículos en revistas científicas, aportaciones a congresos, capítulos de libros y monografías, presentando asimismo más de 80 comunicaciones y ponencias invitadas en foros especializados de alcance tanto nacional como internacional. Hoy Sergio García Dils de la Vega nos hablará sobre la colonia augusta Firma Astigui, a Écija, Sevilla, el urbanismo de una fundación colonial romana en la Hispania bética. Te agradezco personalmente el tiempo que nos vas a dedicar y cuando quieras, Sergio. Perfecto, pues voy a ir compartiendo esto como se hace en estos casos. Aquí está, un segundo. Ahora. ¿Se ve bien ahora? Se ve fantástico. Perfecto. Bueno, pues voy a dividir la presentación en tres partes, básicamente. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de estas sesiones por su deferencia en invitarme a participar. Y también me gustaría apuntar brevemente que lo que vamos a ver a continuación pues es el resultado de un proyecto que venimos desarrollando
en el territorio y en la ciudad histórica de Colonia Augusta Firma, de Astigui, desde el año 90, es decir, son los resultados de más de 30 años de investigación, de los que voy a presentar solamente unas breves pinceladas. En primer lugar, por tanto, lo que vamos a ver es una aproximación al territorio y al papel que representa esta colonia en el territorio de la Hispania bética. Después vamos a hacer una revisión metodológica sobre cómo hemos llegado a conocer la ciudad y para terminar pues veremos algunas pequeñas novedades de lo que andamos haciendo en los últimos años. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Colonia Augusta Firma es que se crea ex novo por parte de Augusto dentro de esa política colonizadora y de reforma global de la administración romana en el imperio después del prolongadísimo periodo de las guerras civiles. Y cuando se funda esta colonia se hace además como sede del Conventus Astigitanus, una de esas 4 demarcaciones de índole jurídico que se hace en la provincia hispania baética. En primer lugar, nos tenemos que preguntar por qué se funda la ciudad precisamente aquí. Y en realidad se hace porque es el punto donde confluyen la vía Augusta, una vía terrestre de primer orden que, como sabemos, conectaba Gades, Cádiz con la misma Roma, y por otro lado es el punto donde el río Singilius, el Genil actual, empieza a ser navegable. Es decir, se funda en un sitio que a priori resulta poco estratégico desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista de las comunicaciones es un enclave privilegiado. Además, se funda claramente después de tomar conciencia de la importancia del territorio interior de la nueva provincia de la Baética. Es decir, se trata de un territorio de unos 18.000 kilómetros cuadrados, es decir, una zona interior de la actual Andalucía, con una importante producción agropecuaria a la que se da salida a través de la vía Augusta y de este río del Genil navegable. Es decir, se trata de un propósito claramente económico y administrativo. También cabe preguntarse quién y cómo funda esta colonia. En este caso lo sabemos cada vez con más precisión. Sabemos que se trata de veteranos legionarios procedentes de la primera fase de las cruentas guerras cántabras y en este caso, gracias a la epigrafía, la rica documentación epigráfica de la zona, pues sabemos que básicamente pertenecen a 4 legiones y podemos precisar cada vez mejor la fecha de fundación en torno al año 24 antes de nuestra era. Y como decía al principio, nuestro proyecto de investigación se ha centrado en el territorio de la colonia y esa misma metodología, simplemente con un cambio de escala, es la que hemos aplicado para el conocimiento de la ciudad. En este caso, para que nos hagamos una idea, en el proyecto, pues hemos llegado a identificar cuál era la delimitación de la colonia, de la pértica colonial de este territorio, que tendría unos 1.339 kilómetros cuadrados, y en el interior hemos identificado hasta 455 localizaciones arqueológicas de distinta entidad que llega incluso a municipios flavios, tenemos 6 en el territorio, 3 Ópida y la propia colonia. También es importante tener en cuenta el importantísimo aporte económico que supone ser uno de los centros productores del aceite de oliva, parte de la nona, que en el caso de Astigui, pues hemos detectado
más de 20 kilómetros ininterrumpidos a ambas orillas del río Singelius, del Genil actual, en los que encontramos todo tipo de estructuras productivas relacionadas con la producción, envasado y exportación del aceite. Esto supone, dado que, como sabemos, las ánforas llevan su sello, es decir, se trata de un producto que podemos rastrear, hay una trazabilidad, pues sabemos que desde el punto de vista comercial, Astigui pues tiene contacto directo con prácticamente todos los principales centros del imperio, llegando incluso a la propia Alejandría, o incluso sabemos, gracias a la documentación epigráfica, que tiene legados en la capital del imperio, es decir, este es uno de los últimos hallazgos en la necrópolis de Santa Rosa, en el Vaticano, donde ha aparecido un legado de Colonia Augusta Firma en la capital del imperio. Sabiendo todas estas cuestiones, ¿cómo nos aproximamos al estudio del urbanismo de la ciudad? Que necesariamente tiene que ser reflejo pues, de estos contactos, de esta riqueza y, como no, del contingente poblacional que viene aquí a poblar. En este caso contamos con información bastante nutrida ya desde el siglo XVI, por ejemplo, en representaciones de coreógrafos como Hofsnagel o Wingaerde, que reproducen el estado de la ciudad en aquel momento con bastante fidelidad y nos dan alguna orientación de cómo sería la ciudad romana. También contamos con obras con vocación erudita, pero que incluyen información arqueológica de primer orden desde el siglo XVII. Aquí hay una de las obras capitales de 1629 en la que tenemos todo tipo de hallazgos casuales, hallazgos puntuales de materiales romanos, estructuras, inscripciones, etcétera, etcétera. Y además, desde 1820 pues, se han desarrollado intervenciones con vocación anticuaria y después arqueológica en la ciudad. A todo esto se suma que desde la década de los años 40 del siglo XX se empezaron a desarrollar excavaciones con metodología ya estrictamente arqueológica y que desde el año 1984, que es cuando se crea la Oficina Municipal de Arqueología, pues hemos desarrollado 567 intervenciones hasta final de 2020 en Écija. Es decir, contamos con un importante volumen de información procedente ya de excavaciones. Todo esto está muy bien, pero metodológicamente, ¿cómo se rentabiliza esto para el conocimiento científico de la ciudad? Pues lo mismo que habíamos hecho en el conjunto del territorio, lo que hicimos en este caso es procesar toda esta información en un sistema de información geográfica y georreferenciar todos los datos que teníamos procedentes de excavaciones y todas esas noticias que hemos visto. De manera que al día de hoy, pues tenemos información de más de 600 espacios de la ciudad, de distinta entidad, pero de más de 600 espacios que nos permiten, en la mayoría de los casos, documentar cómo era en estos espacios la ciudad romana y cuáles eran sus estructuras principales. Ya a partir del año 2002 dimos un paso más allá y pasamos a georreferenciar a escala intrasite toda la información que teníamos de las fases antiguas y medievales procedentes de excavación, de manera que ya no se trata de contar con una ficha para unos espacios, sino que todas y cada una de las estructuras que se documentan en estas excavaciones están debidamente georreferenciadas. Gracias a esta información, pues podemos sacar conclusiones bastante precisas. Por ejemplo, cómo contamos con un poblamiento estable en esta zona desde el siglo IX antes de nuestra era y cómo antes de la fundación de la colonia
lo que teníamos aquí es un oppidum, un pequeño centro urbano de en torno a las 9 hectáreas, y cómo evoluciona todo este urbanismo o protourbanismo de la ciudad desde ese siglo IX, desde el Bronce final, pasando por la época tartésica, es decir, la primera edad del hierro, y la época turdetana, que es la segunda edad del hierro. La implantación de la colonia romana, cuando se asientan estas 4 legiones, cuando se produce lo que se denomina habitualmente una deductio, cambiará radicalmente el paisaje urbano, y en este caso una de las primeras tareas que se acometen pues será dotarla de una estructura en damero, la típica estructura colonial de Banjual, la típica estructura hipodámica, que en este caso hemos podido registrar de forma extensiva. Sabemos pues que ese trazado original se desarrolla en época del propio Augusto, y que a través de la época Julio-Claudia se va implantando en distintos puntos del interior de la ciudad. Gracias a la georreferenciación de todas estas estructuras, en este caso gracias a técnicas fotogramétricas y el uso extensivo también de la estación total, pues podemos georreferenciar incluso hasta la última losa de las calzadas. Podemos traducir todo este modelo que hemos ido detectando a el conjunto de la ciudad, de manera que podamos generar un modelo predictivo. También hemos podido ver que de forma sistemática, desde la propia fundación de la ciudad, se la dota debajo de este viario de una red de saneamiento, una compleja red de saneamiento, muy importante en este caso porque estamos en el fondo de una vaguada fluvial. No hay que olvidar que Colonia Augusta Firma se parece en esto a otras ciudades que también se fundan en este momento en la confluencia de vías fluviales, como puede ser Caesar Augusta o como puede ser Emérita Augusta, es decir, Zaragoza y Mérida. En este caso, pues la ciudad cuenta también con un complejo sistema de evacuación de aguas. Bajo tierra discurren todas estas grandes cloacae que vierten las aguas pluviales y las aguas sucias al río, y que en algunos tramos todavía hoy son transitables, en otros las hemos localizado arqueológicamente. Quizá en lo que más hemos avanzado en los últimos años es gracias a los resultados de excavación y a textos que hemos localizado, a inscripciones que describen cómo funcionaba este sistema. Hemos podido avanzar bastante en el conocimiento del abastecimiento de agua potable en la ciudad, y a día de hoy sabemos que era una red también bastante compleja, que se traía el agua a través de un acueducto subterráneo, es decir, va completamente canalizado utilizando tuberías de plomo, es decir, la fístula Plumbiae. Esta, por ejemplo, pues sería parte de una canalización pública con un sello que deja claro que pertenece a la propia colonia, Colonorum Coloniae, Augustae Firmae, e incluso el taller donde se realizó de un tal Marco Aurelio Caro. O en las excavaciones que estamos desarrollando en estos mismos momentos, hemos tenido la fortuna de encontrar una estructura que era la que centralizaba el suministro de agua, y después, a través de hasta 6 ramales que hemos documentado ahora, hasta a través de esos 6 ramales la distribuía por el resto de la colonia. Toda esta información, si la plasmamos en un plano, nos da como resultado lo que vemos en pantalla, es decir, un recinto amurallado de 56 hectáreas, con esa característica red de Cardines y de Cumani en damero, así como una serie de edificios públicos como el anfiteatro o el circo. El teatro todavía no lo hemos localizado, pero estamos en ello, así como un barrio en la zona
oeste, un barrio extramuros de carácter sobre todo comercial. Esta misma técnica la hemos usado, esta técnica basada sobre todo en los sistemas de información geográfica, la georreferenciación de todos y cada uno de los elementos que hemos ido excavando, nos ha servido, por ejemplo, para poder delimitar con precisión las áreas forenses, las extensas áreas forenses que empiezan a configurarse en época de Augusto y se desarrollan a lo largo de los 2 primeros siglos de existencia de la ciudad, ampliándose, recibiendo ampliaciones en diferentes momentos. En este caso, pues hemos podido definir que contamos con cerca de 36.000 metros cuadrados de áreas forenses pavimentadas, con pórticos, con edificios públicos como pueden ser templos sobre podio, una basílica, algún altar, etcétera, etcétera. En la parte norte nos podemos detener un poquito más en lo que denominamos el Témenos, porque ahí es donde está el templo fundacional de la colonia, un templo característicamente augusteo, como lo que podemos encontrar en otras ciudades, como pueden ser la misma Bárquino o Mérida Augusta o Évora. En este caso, una excavación que desarrollamos en la plaza central de la ciudad, una excavación en extensión de más de 4.000 metros cuadrados, nos permitió encontrar el área noroeste de este Témenos, de este recinto de culto, y el estudio de las diferentes estructuras que encontramos nos ofrece una imagen bastante precisa de en qué consistiría. Es decir, encontramos un potente muro de sillares, de opus quadratum, que lo delimitaba, una red de cloacas también propia de este recinto sagrado. También hemos encontrado testimonios arqueológicos y epigráficos de la construcción e incluso de la reparación, en época severiana ya, de un área porticada de más de 100 columnas de granito que rodearía este templo fundacional. Del propio templo, desgraciadamente, queda más bien poco, solamente el arranque, ese arranque moldurado que sigue este esquema que mencionaba, es decir, típicamente augusteo, con esta quima reversa de formulación geométrica bastante elemental, pero que es característico de esta época. Como detalle en cuanto a la decoración, pues sabemos con seguridad que se encontraba completamente estucado, es decir, no tendría esa imagen de piedra vista, sino que estaría estucado en color rojo bastante vivo. Llamaré la atención especialmente sobre la parte trasera del templo, porque aquí encontramos un estanque monumental de 25 por 7 metros y el interior de este estanque alberga buena parte del derrumbe hacia atrás de esta estructura, y la excavación de este estanque, que se prolongó durante algunos años, pues nos permitió encontrar todo tipo de evidencia sobre la decoración de este recinto, una riquísima documentación epigráfica, además de algunos elementos, pongo solo alguno de ellos, bastante llamativos. Por ejemplo, desde el punto de vista epigráfico, uno de los epígrafes que hemos publicado de aquí, pues tiene gran trascendencia porque en este caso es de época de Cómodo, por eso tiene el nombre borrado, tiene una damnatio memoriae. En este caso es una evidencia directa de la vinculación de este templo con el culto imperial. Ya sabemos que a veces se establece de forma automática esta relación, pero no hay ninguna base epigráfica para establecerla. En este caso contamos con este documento, está en Occupatio Votorum, es un voto por la salud del emperador que nos establece esa vinculación directa de este templo con esta interesante institución religiosa. También encontramos un programa escultórico realmente interesante de época adrianea,
Se trata de toda una serie de piezas que son copias de originales griegos, pero están realizados en mármol pentélico y muy probablemente procedan de la misma Atenas. También, entre los hallazgos más llamativos, encontramos una reja monumental, una reja metálica, chapada en oro, que cerraría por la parte trasera este templo sobre podio. Es decir, gracias a toda esta documentación, pues tenemos una idea bastante precisa del aspecto que presentaría este templo augusteo que, dicho sea de paso, vamos a publicar en fechas bastante próximas. Estamos ya en fase de revisión de pruebas. En lo que se refiere a los espacios privados, es decir, no solo domésticos, sino aquí entrarían desde establecimientos comerciales, como pueden ser tabernae, como pueden ser viviendas particulares. Aquí también hemos georreferenciado todas estas unidades habitacionales y en el caso de los mosaicos, por ejemplo, podemos saber no solamente los mosaicos que hemos localizado, sino todos y cada uno de ellos. En este caso hemos superado el centenar de mosaicos excavados en la ciudad, pues todos y cada uno de ellos están georreferenciados a su vez en el interior de las viviendas. Es decir, que esto nos permite no solamente pues, hacer un análisis de las virtudes artísticas de estos pavimentos, sino también estudiar su composición y su iconografía en relación con los espacios que decoraban. Es decir, podemos saber qué tipo de mosaicos y patrones geométricos son propios de, por ejemplo, el triclinium de la vivienda, de los corredores, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, lo publicamos recientemente en el volumen dedicado a Écija del Corpus de Mosaicos Romanos de España. Es decir, esto ya está publicado y en la calle. Y termino esta revisión tan rápida, a vuela pluma, con un pequeño repaso de lo que estamos haciendo en este caso desde el año 99 en el recinto de la Plaza de Armas del Alcázar. En este caso, esta es la excavación en la que estamos trabajando ahora mismo. Aquí, como decía, en este cerro, se trata de un cerro natural, de origen natural. Como decía al principio, tenemos documentada la evolución de la ciudad desde el Bronce final, es decir, en este caso desde el siglo IX antes de Cristo. Aquí tenemos algunas de las cabañas de este periodo. También tenemos bien documentada la época turdetana, incluso con estructuras de carácter público como esta que vemos aquí. Dicho sea de paso, el muro norte de esta estructura lo encontramos la semana pasada, es decir, que esto avanza continuamente. El conocimiento de los distintos momentos de esta secuencia cronocultural. Y en lo que se refiere a una de las viviendas más destacadas de las que tenemos aquí registradas, pues ahora mismo estamos en proceso de terminar de documentar el peristilo central y aquí pues vamos a ver algunas de las estancias. Esta, por ejemplo, corresponde con el tablinum, es decir, una especie de despacho doméstico, y llamo la atención sobre una cuestión. Este mosaico es de época severiana, pero tiene reparaciones hasta incluso la tardoantigüedad. Si vemos donde está marcado con el 1, el 1 se corresponde, vemos que la factura es muchísimo más tosca. El 1 se corresponde con una reparación tardoantigua de este mismo pavimento. Es decir, que la vivienda no solo se mantiene en uso durante siglos después, sino que todavía se reparan los mosaicos. También me gustaría llamar la atención sobre la decoración. En este caso vemos, se trata de máscaras de teatro. La tercera, como vemos, pues es una reparación muy tosca, ya digo, una restauración de época, realizada en época tardoantigua. Y el emblema central es particularmente interesante, porque aquí vemos
desde el punto de vista del que entraba en la habitación, lo que vería es un joven sátiro, y si le damos la vuelta, lo que se convierte es en un sileno, es decir, es una imagen de doble lectura. Como se trata de una cuestión llamativa, pues hago un pequeño inciso para comentar que en el conjunto del Imperio Romano solamente se han encontrado 4 imágenes musivas que reproducen este juego visual. Uno estaría en Astigi, en la actual Écija, 2 en Italia y un cuarto en Luxemburgo. Y como vemos, se trata de imágenes en todos los casos de doble lectura. Aprovecho este motivo para hacer también un pequeño inciso para comentar que el motivo favorito de la musivaria fijana es precisamente este mundo del dios Baco. Mosaicos de tema báquico o relacionados con el vino son la gran mayoría de los que tenemos, y sin salir de la propia ciudad, pues si hablamos, por ejemplo, de sátiros, contamos no solamente con este que vemos aquí a la izquierda, sino que otros mosaicos de la ciudad también reproducen a este integrante del Cíasos báquico, o si hablamos por otro lado del sileno, también está presente en otros mosaicos de la ciudad. El sileno además representado siempre con su pandereta báquica, e incluso en un osculum que tuvimos la fortuna de excavar en esa excavación que veíamos antes en el centro de la ciudad, que en este caso está fracturado, pero también tendría su pandereta correspondiente. No paran aquí los hallazgos musivos en esta vivienda, y si nos desplazamos al triclinium, encontramos también recientemente este impresionante mosaico de cerca de 40 metros cuadrados que decoraba el triclinium, el comedor de representación de esta casa. Vemos, por ejemplo, este característico patrón geométrico que indica la ubicación de los lecti, es decir, de los lechos donde se instalaban los comensales, y aquí tenemos todo tipo de escenas relacionadas con los amores de Zeus, desde el rapto de Europa, Danae y la lluvia de oro, tenemos a Antíope y el sátiro, Ganimedes, Leda y el cisne, a Castor con su caballo, una serie de imágenes relacionadas con las estaciones del año, y a la izquierda contamos con ese tema tan querido en la ciudad como puede ser la vendimia, o una representación de Tellus, la madre tierra, o de Icarios, que es el que recibe el don del vino. Dicho sea de paso, el estudio sistemático de los mosaicos también nos permite identificar talleres, y en este caso, este mosaico que hemos encontrado y restaurado recientemente pertenece al mismo taller que otros que ya se habían excavado anteriormente, ya desde la década de los 70, es decir, con seguridad, por el tipo de técnica empleada, los patrones, la temática, etcétera, etcétera, pues podemos decir con total seguridad que fueron realizados en época severiana por el mismo taller. Y, como decía, lo que estamos haciendo en estos mismos momentos, pues es terminar de excavar y restaurar el mosaico que decoraba el peristilo, es decir, el patio central porticado de esta vivienda, que, como digo, fue reformada integralmente a finales del siglo II, principios del siglo III. Aquí, estas técnicas fotogramétricas y de georreferenciación que venimos comentando a lo largo de toda esta exposición, lo estamos aplicando de forma intensiva, de manera que tenemos
documentado esto literalmente a nivel de cada una de las teselas del mosaico. Es decir, ya no se trata simplemente de una forma esquemática o genérica georreferenciar las estructuras principales, sino que en este caso, gracias a la técnica fotogramétrica, tenemos también el levantamiento realizado tanto de los paramentos verticales como de el propio mosaico y todas las estructuras aledañas. Sin salir del mismo recinto, tenemos otras viviendas, en este caso lo que vemos en pantalla, la Domus 2, que está todavía mejor conservada que la anterior. Aquí tenemos un nivel de conservación que supera hasta los 3 metros, con pinturas todavía in situ. Aparte, está siendo o ha sido ya objeto de un estudio sistemático por parte de una arqueóloga italiana que ha realizado conmigo su tesis doctoral y ya está depositada para defenderla el próximo mes de abril. Irene Loschi es la especialista y según los estudios que ella ha realizado, aquí ha podido reconstruir hasta 4 niveles de decoración dentro de esta misma vivienda y ha profesado también en su tesis más de 11.000 fragmentos de pintura procedente de los muros de esta casa. Es decir, que una vez que se publique su tesis doctoral en fechas próximas, pues el conocimiento cualitativo sobre la pintura romana en esta ciudad pues va a dar un paso verdaderamente de gigante. En esta misma vivienda también contamos con decoración de gran entidad en lo que se refiere a los pavimentos, que en este caso no son de mosaico, sino de opus sectile, es decir, una taracea de mármoles de importación. Las analíticas que hemos realizado aquí revelan hasta 20 canteras diferentes de las que procederían estos mármoles, o podemos ver, sin ir más lejos, la conservación, el nivel de conservación de la vivienda en este balneum de la misma casa, que está conservado hasta la cota de techo e incluso mantiene, se puede incluso ver en el revestimiento hidráulico, hasta la línea a la que quedaba el agua en su interior. Termino esta exposición pues por terminar de contar por dónde va la investigación, pues con esa información que nos proporciona la epigrafía y que en este caso podemos llevar de la mano el estudio urbanístico de la ciudad con el estudio prosopográfico, es decir, concretamente quién habitaba la ciudad, sus nombres, sus cargos públicos y desde luego con la información que nos proporciona la epigrafía. Estas dos hermae, como sabemos, se trata de unos estípites que servían de base al busto, al retrato de algún personaje de la familia. En Astigi hemos localizado, hemos excavado hasta 6 hermae y estas son las dos últimas. En el caso de estas dos hermae, se corresponden con la vivienda esta tan interesante que acabamos de ver, esta última, y nos ofrecen una información muy interesante, porque claro, tenemos que preguntarnos, en una colonia fundada ex novo sobre una ciudad indígena como es Astigi, ¿quién vivía aquí? Es decir, ¿quién vivía en esta parte más elevada de la ciudad y con estas viviendas de características tan monumentales? El estudio de la antroponimia que tenemos aquí, en este caso se trata de 2 personajes con el mismo nombre de la misma familia. En este caso se llama, es un Lucio Fabio de la tribu Sergia Polio. Es muy interesante que la tribu Sergia, es característicamente cesariana y es una colonia augustea.
una colonia asignada a la Papiria, a la tribu Papiria. Y además es un personaje que llega a edil y dumbiro. Llamo la atención sobre su cognomen. Es un polio. Los poliones, en general, según las investigaciones prosopográficas que estamos desarrollando en el conjunto de la Bética, normalmente son élites indígenas que adoptan este nombre, muy posiblemente vinculados al mismísimo Gayo Asinio Polión, es decir, en los mismos momentos de reestructuración de Hispania y de reestructuración de la Bética. Toda esta información conjugada nos revela una cuestión bastante interesante, que sería que cuando se funda la colonia romana, esta parte elevada de la ciudad y las parcelas urbanas de mayor entidad se asignan no a este contingente poblacional veterano legionario que viene aquí a poblar la nueva ciudad, sino a las élites indígenas que habían sido fieles a Roma, o por lo menos a quien ganaba las sucesivas guerras civiles, una civitas libera, como dice Plinio, que sería asti. Es decir, que en este caso, aunque se funda la colonia ex novo sobre un oppidum turdetano preexistente, muy probablemente se respetaron además los privilegios de las élites indígenas a la hora de parcelar la ciudad. Esto a su vez nos abre perspectivas muy interesantes para entender las diferentes tipologías de viviendas, de espacios privados que tenemos en la colonia. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí se me oye, ¿no? Sí, Muchas gracias, Sergio. perfectamente. Y bueno, no tenemos mucho tiempo. Ha sido riquísima la exposición porque han aparecido muchísimos conceptos desde los cuales desarrollar desde, bueno, a mí me salía con la distancia que hay entre mi mundo y este, ¿no? Que yo vivo en otro lado del Mediterráneo y demás. Eh, pero me salía esta enorme conexión de redes y cómo en el fondo pues cualquier punto del Mediterráneo de la antigüedad irradia toda una serie de conceptos que son polisémicos, pero que son comprensibles por una enorme cantidad de población, ¿no? Pese a que estemos hablando pues, de una ciudad en una provincia, en una punta del imperio, y como todas estas imágenes, bueno, tú lo comentabas con el mármol del Pentélico y con varios aspectos que me han llamado la atención y me ha resultado pues muy interesante. No sé si tenemos preguntas y si debiéramos esperar a ver si hay alguna otra. Yo siempre tengo preguntas y claro, me estaría aquí pues yo y tú y tan tranquilos, pero sí, hay una de las preguntas. La primera es de pues nuestro muy querido Oriol Olesti. La Sí, primera de ellas es ¿qué sabemos de la necrópolis? la necrópolis es muy interesante por una cuestión. Es lo que llama más la atención, y lo digo después de que hemos excavado y documentado cientos de tumbas, las tumbas son paupérrimas, es decir, no contamos con un solo, pero ni un solo monumento funerario de ningún tipo. Es decir, son muy estándares, se trata de tumbas de inhumación, tumbas de incineración, pero todas de enorme modestia. Y eso que tenemos epigrafía de recintos funerarios, tenemos, ya digo, cientos de tumbas literalmente excavadas desde la época fundacional, pero llama la atención que en este caso el rito es de lo más modesto, contrasta enormemente con la riqueza que vemos dentro de la ciudad. Pero al día de hoy lo que
sí sabemos es que sigue los patrones habituales, es decir, que rodea como una corona toda la ciudad con mayor densidad en las principales vías de acceso a la colonia. Es decir, es todo perfectamente, es como lo esperable, pero sin que haya ningún tipo de monumento que destaque sobre los demás. Perdona, Sergio, ¿te importaría dejar de compartir pantalla? Sí. Gracias. Un momentito. Es que sea un momentito que el cursor... Un momentito. Ahora, perdón. Ya está. Lo que he dejado de oíros. ¿Me oyes ahora? Ahora perfectamente. Sí. Bueno, la segunda pregunta de Oriol era sobre los municipios flavios de la zona. Si Sí. serían ciudades vinculadas anteriormente a la colonia. Esta es una cuestión que también nos ha quitado bastante el sueño, porque claro, tenemos una pértiga colonial de más de 1.300 kilómetros cuadrados, pero la pértiga no está vacía. Y además la existencia de estos municipia no es que nos imaginemos que andan por ahí, sino que hay hasta fragmentos de leyes flavias, es decir, son municipios flavios con absoluta seguridad. Tenemos hasta decretos decurionales, etc. En este caso, la idea que tenemos es que es seguro que en los espacios de representación de estos municipia estaban con toda seguridad en la propia colonia, porque por mucho que hemos investigado cada uno de estos municipios, no encontramos ningún tipo de estructura pública de ningún tipo, ni pequeño ni grande. Entonces, vista la reducidísima monumentalidad que tienen, incluso en los momentos de mayor riqueza, tendrían, en cualquier caso, una relación orgánica con la colonia que sería el centro de ese territorio, de manera que la vida pública con seguridad se desarrollaba en la colonia. Es decir, por eso es una de las razones, junto que sea sede de un conventus tan extenso, es una de las razones para que los espacios forenses tengan más de 3 hectáreas, es decir, son unos espacios forenses enormes. Y quizá esto lo explique ser espacio de vida pública no solo de la propia colonia, sino de todo el entorno. Tampoco olvidemos que también hemos detectado centuriaciones vinculadas a la misma fundación colonial y esas, una buena parte de esas centuriaciones están en los municipios flavios y eso nos da una idea de que la población estaría no solamente concentrada en la propia colonia, me refiero a estos veteranos militares, sino que estarían repartidos por los municipios. Hay un fenómeno además muy interesante que se da a partir de mediados del siglo III y con total claridad a partir del siglo IV. Todos estos centros, todos estos municipios se van abandonando, ninguno ha evolucionado después a ser pueblo ni aldea ni nada, y la trama urbana se densifica. Empiezan a invadirse calles, el viario público, empieza en el interior de las casas, los patios también a instalarse habitaciones sobre los propios patios, es decir, que hay una relación causa-efecto de que se abandonen los municipios y que la trama urbana de la ciudad se vaya densificando para ir acogiendo esa población. Uy, te vuelvo a perder. Hay un par de preguntas más Sí. interesantes. Una de ellas es si habéis encontrado moneda. La verdad es que muchas. Solamente en la excavación de la plaza
de la Plaza de España, bueno, encontramos tesorillos de hasta 1.300 monedas y en general en esa excavación aparecieron más de 3.000. Lo que pasa es que la gran mayoría de la moneda que encontramos, la inmensa mayoría, se concentra en el cuarto del siglo IV. Son AE2 de ese periodo, pero moneda, digamos, de entidad tipo denarios o cosas por el estilo, aparecen muy, muy, muy raramente. Es decir, aparecen con mucha más frecuencia en el campo, en las villae, que en la propia ciudad. Es decir, tenemos documentadas, claro que sí, pero la moneda más rica se concentra en el territorio. Uy. Vuelvo. Sí, Es que me voy yendo. A ver, sí. Melania Wolfram pregunta sobre el cristianismo primitivo. Si tenéis algún tipo de, bueno, no sé si primitivo o paleo. Sí, Si tenéis aprovecho algún para tipo de... enviarle un saludo, que hace tiempo que no nos vemos. Pues en realidad sabemos que Astigui es una de las sedes episcopales de la Bética, es decir, es una sede episcopal con obispos tan importantes como Fulgencio de Astigui. Fulgencio, que es el hermano de Leandro o del mismo Isidoro de Sevilla. Para hacernos una idea, el hermano de Isidoro de Sevilla era también obispo y además en Astigui. O Florentina, que es la cuarta de estos hermanos que son todos santos, ¿no? Es decir, sabemos, tenemos documentación de los concilios de Toledo, de Hispalis, etcétera, sobre la naturaleza de sede episcopal de Astigui. Arqueológicamente, pues, hemos tenido además la oportunidad de localizar un recinto funerario, por ejemplo, del que empieza en el siglo V y termina después de la invasión árabe, en el mismo centro de la ciudad, y aquí encontramos más de 50 enterramientos en mausoleos que se encontraban totalmente intactos, es decir, no habían sido saqueados en época andalusí, pero además lo más llamativo es que este recinto funerario cristiano tardoantiguo se convierte en el epicentro de una gigantesca maqbara, un cementerio andalusí que todavía ahora mismo unos compañeros están excavando el extremo norte. Cuando digo una maqbara gigantesca, es que ya con estos últimos hallazgos, que son de ahora mismo, de esta misma semana pasada, ya tendría más de 11.000 metros cuadrados de maqbara en el centro de la ciudad. Entonces, lo interesante primero es que hace esta maqbara en el centro de la ciudad medieval, pero además es que su epicentro es precisamente este recinto funerario cristiano que se va creciendo como en anillos concéntricos la maqbara y jamás fue saqueada. En este recinto pues hemos encontrado testimonios epigráficos de Famuli Dei, es decir, de siervos de Dios. Hemos encontrado ricos ajuares cerámicos de vidrio y lo más interesante es que ya desde el siglo V la basílica a la que estaba asociada tenía una torre, es decir, esa vinculación de torre con espacios cristianos es muy temprana. En el resto de la ciudad tenemos incluso sarcófagos con inscripciones en griego, es decir, los testimonios de cristianismo primitivo son bastante tempranos y numerosos. Nos quedan 5 minutos, pero yo creo que como hay tiempo para una o dos preguntas más, vamos a ver. Bueno, voy a priorizar dos y espero que los presentes me perdonéis. La primera de ellas, si hay inscripciones de conducciones plumbarias de empresas empresarias romanas como en la Galia, en Vienne.
Con sello, con una inscripción que nos diga específicamente quién lo ha hecho y a quién pertenece, solamente tenemos una. Lo que pasa es que la red, conforme seguimos excavando, no paran de aparecer tramos de estas conducciones. Es decir, pues la titularidad con seguridad en muchos de los casos sería privada, sobre todo porque buena parte de estas canalizaciones, de estas fístula y plumbeae, entran dentro de las viviendas. Estas dos últimas que hemos visto, por ejemplo, tenían su red interior de agua corriente que suministraba a ninfeos monumentales, me refiero a ninfeos domésticos monumentales o incluso el balneum que hemos visto hace un momento. Es decir, estamos hablando literalmente de kilómetros de conducciones de plomo y muy probablemente habría un mantenimiento que no caía solamente sobre la caja del Ordo Decurionum, ¿no? Que habría pues una fuerte componente privada en este caso. Por dar un apunte sobre esta cuestión, una de las teorías que manejamos sobre este uso masivo de plomo en la ciudad, para que nos hagamos una idea, esa reja metálica que hemos visto no es de cobre y estaño, es de cobre y plomo. Es decir, es una aleación de cobre plomado y aparece plomo vinculado, planchas de plomo en todas las edificaciones, etcétera, etcétera. Este uso masivo lo asociamos a que muy probablemente la colonia tenía una prefectura minera en Cartagena, porque hay un lingote de plomo que apareció en esa cuenca minera con el sello de la colonia. Y ahora mismo estamos haciendo análisis de isótopos en la Universidad del País Vasco para terminar de verificar si es que la colonia tenía sus propias minas, que ya sabemos que el territorio romano es discontinuo, es decir, esas minas no tenían por qué estar dentro de esa pértica, podían estar en cualquier sitio. Vamos con la última, aunque nos queda minuto y algo. Es que me han dicho que hay que ser muy estricto con el Sí, tiempo. sí. Supongo que me conocen bien y entonces me avisan obviamente. Muy rápido. ¿Écija está explotando turísticamente este tesoro, este recurso? No lo que debiera. La verdad es que llevo yo aquí ya 20 años en Écija, bueno, más de 20 años ya, y desde luego esa más que explotación, llamémosle amortización turística, no está a la altura de la riqueza arqueológica que hay. De todas maneras, esto no es necesariamente malo, porque las excavaciones que desarrollamos las llevamos a cabo en proyectos con universidades. Por ejemplo, ahora estamos a la espera de terminar de firmar un convenio con la Autónoma de Barcelona, por ejemplo, o integrar esto en un proyecto que el investigador principal es Uriol Olesti, por ejemplo. Es decir, que siempre, y ya tengo más de 20 años aquí, ha primado la investigación científica, la restauración, la conservación preventiva sobre la presión turística, y eso es muy positivo. La rentabilidad turística ya llegará, eso no hay prisa. Sergio, muchas gracias. Creo que todas las presentes hemos disfrutado mucho de este encuentro contigo, de este webinar, de la cercanía y la riqueza también del registro arqueológico y artístico que nos has planteado. Dan ganas de salir, más ganas todavía de salir de aquí e irse para ahí. Bueno. Cuando nos dejen. Claro que sí. Y de nuevo, muchas gracias por la explicación. Gracias al resto de las personas que habéis seguido este nuevo lunes clásico al sol y nos vemos en la próxima. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes.
Que vaya muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao.